En esta ocasión nos acompaña Keila Cedeño del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá. Seguimos abordando este tema por el conflicto que existe y la diferencia por la creación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de expresarnos sobre este tema. Primero nosotros queremos hacer algunas aclaraciones. No hay un conflicto entre dos partes, si se quiere llevar de esa manera. Aquí se han dicho muchas mentiras, muchas falacias sobre este tema de la propuesta de la Universidad Pedagógica y le agradecemos profundamente el espacio para aclarar. No es un conflicto entre dos partes, es un problema sistémico de la educación en este país que a ningún gobierno y a ninguna asamblea de diputados le ha interesado resolver. Mientras que la Universidad de Panamá, no solamente a través de la Facultad de Educación, sino a través de otras facultades, ha llegado a cada rincón de este país con una oferta académica de calidad, preocupándonos porque haya educación de calidad en cada rincón de este país, porque no haya discriminación, porque los jóvenes de las comarcas o de las islas más apartadas de nuestra república puedan acceder a una educación que les permita incluso irse al extranjero y que les permita un nivel alto de competitividad, cosa que a ningún gobierno le ha interesado. Nosotros acabamos de pasar hace unos meses atrás, el año pasado, por una tremenda crisis nacional, producto de que el panameño no tiene ni siquiera alimentos de calidad para poner en su mesa. Tenemos cientos de miles de estudiantes, edad escolar, que están malnutridos. A los gobiernos no les interesa eso, a la Asamblea de Diputados no les interesa eso, a la Universidad de Panamá le ha interesado llegar a cada rincón del país, donde los políticos de este país, incluyendo los que están detrás de la creación de esta universidad, solo han ido a pedir votos. Pero licenciada, a la final sí se es un conflicto porque hay una diferencia. Entonces, cada vez, sí, pero se ha querido poner como que es un conflicto entre dos partes y en realidad el conflicto que hay aquí es de los políticos y sus intereses incluso empresariales que hay detrás de un montón de proyectos de ley que son los que siguen mermando a la sociedad panameña. Licenciada Cedeño, ¿cómo? Ayer estuvimos en entrevista a la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Migdalia Bustamante. También estuvo con nosotros la diputada Marilyn Vallarino. La decana Bustamante dijo que ella no estuvo presente en el momento que se discutió este proyecto de ley. Sin embargo, la diputada Vallarino menciona que sí hubo representación de la Universidad de Panamá. ¿Usted conoce? La profesora Migdalia jamás recibió una invitación para participar en esas discusiones. La profesora Migdalia nunca fue invitada. ¿Usted conoce? Otra cosa que a nosotros nos gustaría aclarar, cada vez que de la Asamblea de Diputados sale la maravillosa idea de crear universidades y crear más entidades burocráticas, se constituyen en feudos de los diputados. Según lo que manifestó. Todo el país sabe eso, toda la opinión pública sabe eso, en qué se convierte todo. Y toda la opinión pública sabe también cuál es la estabilidad, la precariedad de la estabilidad laboral que existe en los ministerios y en las universidades estatales. Según lo que manifestó. No se puede tener ningún tipo de criterio porque para poder ser nombrado en esas universidades se necesita tener un padrino o madrina que sea diputado o diputada de la República. Licenciada, entonces aquí el problema es mucho más profundo de lo que ciertos diputados lo quieren hacer ver. Según lo que manifestó la diputada Marilyn Vallarino en entrevista con nosotros aquí en la edición Mediodía de Next Noticias, hubo representación en la discusión de este anteproyecto de ley por parte de la Universidad de Panamá. ¿Conoce usted quiénes estuvieron presentes por parte de la Universidad de Panamá? ¿Quiénes estuvieron presentes en la discusión de este proyecto de ley? La Facultad de Educación, formalmente a través de su decana, que es su representante legal en todo caso, nunca fue invitada a estas discusiones. Y vamos a hablar de presupuesto porque sí es responsable hablar de presupuesto. La diputada dice, nos pone como si fuéramos unos irresponsables a hablar de presupuesto. Sí, es totalmente responsable hablar de presupuesto porque la Universidad de Panamá nosotros todos los años tenemos que salir a las calles a pelear por nuestro presupuesto, pero ahora estamos hablando de
crear un presupuesto que deben ser millones de dólares para crearles, vamos a decirlo como es en lenguaje coloquial, para crearles feudos políticos a los diputados para que tengan dónde meter su membresía y dónde meter su clientelismo político, porque todo lo hacen pensando en las futuras elecciones. Si aquí estuvieran pensando realmente en el sistema educativo, en mejorar la educación de este país, estuvieran pensando incluso en qué se llevan esos estudiantes a la boca, a su estómago, antes de ir a dar clases, porque tenemos una población... Ahora, licenciada, ¿cómo ustedes están preparando? Sí, si me escucha, licenciada, por favor, para también tener una conversación más amena, si nos permite también hacerle las interrogantes. Ahora, claro que sí. 2 años, según la diputada Marilyn Ballarino, ha tenido este proyecto para discutir. ¿Por qué esperar hasta que se aprobara y no salir ustedes a hacer todo esto que han hecho en los últimos días? Pues que, mire, yo recuerdo, porque aquí todos nosotros hemos venido con estas argumentaciones, no solamente por el tema de la universidad pedagógica, sino de muchas otras instancias que se han intentado crear aquí en este país con las intenciones que ya yo acabo de describir, porque seamos honestos, esas son las intenciones. Y nosotros a todas las instancias donde hemos tenido que ir, formal e informalmente, lo hemos hecho. Esto no es que ahora nosotros aparecimos. Vayan a buscar los expedientes de todas las reuniones a las que nosotros, incluso estudiantes de esta universidad, administrativos de esta universidad, nosotros venimos participando desde hace mucho tiempo, argumentando el por qué no es positivo para nuestra sociedad estar duplicando esfuerzos del Estado cuando ya hay una infraestructura montada en todo el país y que lo único que hacen año tras año es a nosotros quitarnos más presupuesto. Entonces, a la discusión específica de esta ley, no se le invitó, a la profesora Migdalia no se le invitó. Pero para aclarar, licenciada Cedeño, para aclarar, no se invitó a la decana de la facultad, Migdalia Bustamante, pero ¿hubo alguna representación por parte de alguna autoridad de la Universidad de Panamá? No, señor. ¿No estuvo nadie de la Universidad de Panamá? El señor rector es el representante legal de la universidad, ni a nosotros como sindicato formal de la Universidad de Panamá, como sindicato de empresa de esta universidad, ni al rector, ni a la profesora Migdalia Davilés, que es la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, se le ha invitado. Es decir, no hubo ninguna representación por parte de la Universidad de Panamá en la discusión de este anteproyecto de ley, como dijo la diputada Ballarino. Como Universidad de Panamá no, como Universidad de Panamá no la hubo. ¿A quiénes invitaron ellos? Yo no sé. Pero la representación formal de la Universidad de Panamá no fue invitada. Bueno, ¿ahora qué queda por parte de ustedes? Porque si bien nosotros como sindicato no descartamos una movilización a nivel nacional. Para nosotros, la institucionalidad, la educación del país, la educación superior es algo básico. Y nosotros... O sea, es la esencia por la cual nosotros estamos aquí. Y nosotros no podemos permitir que a la Universidad de Panamá se le siga intentando debilitar, sabrá Dios con qué intereses, menoscabando el presupuesto del Estado sin que se den resultados reales que beneficien a la educación o al sistema educativo del país. Así que nosotros no descartamos en lo absoluto una movilización a nivel nacional. ¿Han tenido ustedes, licenciada, reuniones con el rector Eduardo Flores acerca de este tema? ¿Se ha pronunciado con ustedes acerca de su posición frente a este tema? Nosotros vamos a conversar, por supuesto, con el señor rector sobre este y muchísimos otros temas, pero nosotros como sindicato tenemos nuestra postura bien firme y muy marcada sobre este tema. Es decir, entonces, que ustedes todavía no han tenido un acercamiento con el rector, que deberían haberlo tenido hace rato. No, nosotros tenemos una conversación fluida, abierta con el rector sobre esto. Pero es que acaba de decir que iba a hacerlo, que se iban a reunir para tomar decisiones. No, nosotros como sindicato somos autónomos, nosotros podemos tomar nuestras decisiones en este tema o en cualquier otro. Sí, pero es que se le preguntó referente a las reuniones o el encuentro con el rector. ¿Cómo dice?
que se le preguntó específicamente si habían abordado temas de específicamente con el rector de la universidad y que si él le había dado alguna palabra. Nosotros, por supuesto, que le hemos manifestado al señor rector y lo hemos manifestado también en los órganos de gobierno nuestra preocupación sobre este tema. El rector, dentro de su sabiduría, nos imaginamos como sindicato que él también tomará sus decisiones y las hará saber, pero nosotros como sindicato le manifestamos como es nuestro deber y nuestra responsabilidad, nuestra opinión, nuestro malestar sobre este tema, no solamente a él, sino a toda la comunidad universitaria, pero nuestras decisiones son autónomas, ¿no? Bien, gracias, licenciada Keila Cedeño, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá, hablando acerca de este tema del proyecto de ley, pues, que tiene que ver con la impulsión de esta Escuela Normal de Santiago como una universidad. Gracias por acompañarnos.